Cuando lo abrí, ¿adivina qué encontré? La voz de mi suegra sonó tajante, casi orgullosa. Me quedé helada. ¿Había descubierto la verdad? Mi corazón comenzó a latir más rápido al recordar sus palabras. ¿Crees que puedes engañarme?, dijo con tono burlón. Mi nombre es Clara. Conocí a mi esposo, Jaque, por pura casualidad en el trabajo. Yo soy consultora y, a veces, doy conferencias sobre lo que hago. No son a gran escala, pero uno de los asistentes a una de mis pláticas fue Jaque. Ese día habíamos hablado sobre lo que significa ganar dinero. La mayoría de los asistentes eran emprendedores o directores generales, pero Jaque era solo un trabajador de oficina. Parecía escucharme con mucha atención. Incluso después de la conferencia, se me acercó con preguntas y me agradeció por correo electrónico. Eso me hizo pensar que realmente le interesaba lo que decía. Por otro lado, sentía que había algo un poco inestable en él. Durante un taller, hizo un comentario como: hice lo que pude para pagar el taller. Mis talleres no son tan caros, pero, no voy a mentir, me dio gusto escucharlo. Después de eso, Jaque siguió viniendo a mis talleres, y creo que fuimos acercándonos a medida que pasaba el tiempo. Eventualmente, me confesó que le gustaba, pero yo sabía que había una gran diferencia en nuestra situación financiera. Yo ya había llegado a un punto donde el dinero no era una preocupación, pero Jaque era solo un trabajador de oficina. Sabía que algunas personas pensarían que no era una buena pareja para él. Yo había estado con otros hombres antes, la mayoría de los cuales tenían más dinero, pero eran un poco demasiado para mí. Aunque ganaba bien, sabía en el fondo que el dinero no lo era todo, así que acepté salir con Jaque. Más tarde, comenzamos a hablar sobre casarnos, y Jaque me propuso matrimonio, pero no pude decir que sí de inmediato. Él no gastaba mucho dinero en nuestras citas. Es difícil de explicar, pero realmente sentía que no tenía mucho dinero para gastar. También me dijo que quería que viviéramos con su mamá cuando nos casáramos, lo que complicó aún más las cosas. Cuando le pregunté por qué, me contestó: mi papá falleció, y mi mamá no puede trabajar. Yo me he estado sosteniendo con mi salario, pero ha sido difícil. Necesito tu ayuda con los gastos de la casa. Recordé cómo me había sentido antes, como si fuera un poco inestable, pero al final, acepté su propuesta porque sabía que estaba siendo sincero. Creo que yo pagaba la mayoría de nuestras citas, pero no dejé de salir con él, aunque las cosas no eran perfectas. Él seguía planeando cosas para nosotros y me daba regalos en mi cumpleaños y otros días especiales. Sentía que era más fácil estar con él que con otros hombres con los que salí, que eran orgullosos y se ponían raros cuando tenía que cubrir los costos. Así que acepté vivir con él en casa de su mamá y ayudar con los gastos de la casa, y decidimos casarnos. Pero mi decisión resultó ser un error. Antes de la boda, visité a su mamá en su casa vieja y deteriorada, y ella parecía aceptarme. Después de la boda, cuando volví a visitarla, pensé que todo iría bien, pero no sabía en ese momento que algo terrible nos esperaba. Parecía que ellos habían estado viviendo en la pobreza. Sabía que iba a ser difícil vivir en esa casa, así que hablé con ellos al respecto. Yo puedo pagar por ello. ¿Podemos arreglar un poco la casa?, sugerí. Mi suegra estaba tan feliz y aceptó de inmediato. Me sentí un poco insegura de vivir allí sin su aprobación, así que me alegré de que ella estuviera contenta. Me sentí aliviada de poder ayudar a pagar la remodelación, y la casa se volvió más cómoda para vivir. Pero a medida que pasó el tiempo, empecé a sentirme cada vez más incómoda. Mi suegra no pagaba sus facturas de servicios en línea como la mayoría de la gente, sino que las pagaba con cheques. Un día, llegó una factura de electricidad por correo, y se la mencioné. ¿Puedes ir a pagarla por mí?, me pidió. Al principio me quedé un poco confundida, pero pensé que me lo devolvería, y el monto no era mucho. Así que fui y la pagué, pero después de eso, ni mi suegra ni Jaque mencionaron nada sobre la factura. Comencé a preguntarme si siquiera sabían que yo la había pagado. Luego, cuando llegaban las facturas de agua o gas, mi suegra volvía a pedirme lo mismo. ¿Puedes ir a pagar estas también?, me decía. Te lo agradecería mucho. Después de eso, ni ella ni Jaque mencionaron el dinero para nada. No me molestaba pagar, pero me habría gustado que al menos lo reconocieran. Acabábamos de casarnos, y no quería que las cosas se volvieran incómodas. Además, sabía que Jaque no ganaba mucho, así que no quería ser tacaña. Decidí seguir pagando los servicios, pero aún así, tuve que cubrir muchos otros gastos bajo el concepto de gastos de vida. A veces, mi suegra me decía: ya no tenemos detergente, o solo nos quedan 2 rollos de papel higiénico, y me mandaba a comprar más, pero yo siempre era la que pagaba. Ella nunca ayudaba, pero no decía nada porque no era algo importante. Pero, conforme pasaba el tiempo, sus peticiones empezaron a ser más grandes.
Me decía cosas como, este microondas está muy viejo, o, ¿crees que este refrigerador es lo suficientemente grande para los tres? Clara, ¿qué opinas? Yo respondía, creo que es demasiado pequeño. Entonces me preguntaba, ¿crees que debería comprar uno nuevo? Cuando yo aceptaba que uno nuevo podría ser una buena idea, ella decía, lo sabía, puedes comprar uno nuevo, Clara. Sentía que había estado esperando a que yo dijera eso. Cuando los gastos comenzaron a acumularse, empecé a pensar más en ello, aunque podía permitírmelo. Me di cuenta de que estaba pagando la mayor parte de nuestra comida y otros costos del hogar, y comencé a preguntarme qué hacía Jaque con su salario. Se me hizo más difícil seguir con sus peticiones, así que decidí que era momento de hablar sobre las finanzas. Sugerí, ¿qué te parece si Jaque se encarga de comprar los electrodomésticos nuevos? Yo no sé mucho sobre electrodomésticos. Su rostro cambió, y me respondió con dureza, ¿cómo te atreves a pedirle a Jaque que pague eso? ¿Qué clase de esposa eres? Él también trabaja duro. No es justo aprovecharse de su dinero. Me quedé en shock porque ignoró por completo el hecho de que yo también trabajaba mucho. Luego añadió, tú ganas mucho dinero, así que también deberías ahorrar. El trabajo de una esposa es manejar las finanzas de la familia. Sus palabras me dolieron porque yo había estado manejando nuestro presupuesto y ahorrando sin que nadie me lo pidiera. Me enojó que ella, que no ayudaba con ninguno de los gastos del hogar, pensara que tenía derecho a darme lecciones sobre el dinero. Me hizo preguntarme qué estaba haciendo Jaque con su salario. Decidí preguntarle directamente a Jaque. Un día, le pregunté, oye Jaque, ¿ahorras algo de dinero? Yo estoy pagando por todo aquí, así que pensé que ya habrías ahorrado bastante. Su respuesta me dejó helada. ¿Cómo esperas que ahorre algo? Lo gasto todo en bebidas y apuestas. Y también tengo mis hobbies. Lo que haga con mi dinero es mi problema. No podía creerlo. No solo no ahorraba, sino que desperdiciaba su dinero en apuestas y pasatiempos, mientras yo pagaba por todo. Entonces yo pago por todo mientras tu dinero se va en apuestas y hobbies, le dije con enojo. Su rostro se endureció, y me respondió con tono cortante, ¿qué quieres decir con eso? Tú pagas mis cuentas para que yo pueda apostar. Si quieres que gane más dinero, deberías elogiarme por trabajar duro. Sus palabras fueron como una bofetada. No podía creer que pensara que yo debería estar agradecida mientras él desperdiciaba dinero. Mi desconfianza hacia Jaque y mi suegra creció. Habían pasado casi 5 años desde que comenzamos a vivir juntos, y me di cuenta de que había estado pagando por todo. Sentía que me estaban aprovechando, y ya no quería seguir pagando por todo. Al día siguiente, decidí que era hora de hablar con mi suegra. Le dije, he estado pensando, y creo que deberíamos repartir los gastos de los servicios y la comida con Jaque. Pensé que estaba siendo razonable, pero se enojó muchísimo. ¿No entiendes lo que te dije antes?, me gritó. Estás viviendo en mi casa. ¿No te sientes agradecida de que te esté cuidando? Como vives aquí, es natural que pagues los gastos. Quería decirle, es cierto que vivo aquí, pero soy yo la que te estoy cuidando. Fue su idea que viviéramos juntas, pero actuaba como si fuera una carga para ella. Ya no podía ignorarlo más, no quería formar parte de esa familia. Luego, como para terminar la conversación, mi suegra me preguntó, ¿cuánto dinero tienes ahorrado ahora? Tuve una mala sensación con esa pregunta. Desde el principio había estado dependiendo de mis ingresos, y temía que si le decía la verdad, trataría de aprovecharse de ello. Tengo unos $300,000 en mi cuenta, le respondí. Su respuesta fue impactante. Si lo dejas en tu cuenta, no lo puedo usar. Asegúrate de que pueda gastar ese dinero. No entendía por qué le importaba tanto mi dinero. Eso confirmó mi mal presentimiento. Rápidamente guardé algo de dinero en una caja fuerte para no tocar mis ahorros. Le dije algo así en ese momento. Entonces mi suegra sonrió y dijo, te perdono tus quejas y te diré que actúes como una esposa de verdad de ahora en adelante. No me he sentido tranquila desde que te mudaste, así que me voy a ir de viaje a un resort. Con esas palabras, se fue. No entendí lo que quiso decir. No pude evitar preguntarme si planeaba usar el dinero en la caja fuerte para su viaje. Pero cuando me desperté al día siguiente, mi suegra ya se había ido, y la caja fuerte también. Estaba furiosa. Le pregunté a Jaque sobre eso. ¿A quién le importa si ella se va de viaje? Mamá necesita relajarse de vez en cuando, me dijo con calma. No entendía nada de esta familia. Mi suegra básicamente me estaba robando mi dinero al hacerme pagar todas las cuentas porque vivía en su casa.
Ella y Jaque pagarían por sus acciones más tarde. Cuando llegué a casa de trabajar ese día, mi suegra me gritó, «Me mentiste, ¿verdad?». No había dinero en la caja fuerte. Aparentemente, había llevado la caja fuerte al aeropuerto. Traté con todas mis fuerzas de abrirla, pero lo único que encontré dentro fue un montón de chatarra inútil y cómics. Estaba tan enojada que lo tiré todo. «¿Cómo te atreves a humillarme?», gritó, aún más molesta. Abrió la caja fuerte y me mostró lo que había dentro. Cuando Jaque llegó a casa, mi suegra explicó la situación. Pero Jaque no estaba enojado conmigo. Estaba enojado con ella. «¿De verdad tiraste todo?». «¿Estás en serio?», dijo, claramente molesto. Creo que mi suegra se sorprendió por la reacción de Jaque. Probablemente esperaba que él me culpara, pero lo que ella había tirado en realidad era la preciada colección de Jaque. No era dinero, eran cómics de edición limitada y figuras de acción, que valían cientos de miles de dólares. La frustración de Jaque era evidente. Valoraba esas cosas tanto como su vida. Yo no tenía ni idea de que las guardaba en la caja fuerte, pero no mentí. Dije que había algo en la caja, pero nunca dije que era dinero. Pero mi suegra intentó echarme la culpa mientras Jaque estaba furioso con ella. Pero Clara dijo que había dinero en la caja. «Cúlpala a ella», intentó. «No guardarías nada valioso en una caja fuerte que puedas llevar fácilmente, ¿verdad?», dije, tratando de razonar con ellos. Creo que Jaque probablemente los puso allí para mantener su hobby en privado. Finalmente, mi suegra pareció darse cuenta de lo que había hecho. «Jaque, lo siento», dijo, casi arrodillándose. Pero Jaque no parecía estar listo para perdonarla. Parecía que el padre y el hijo, que habían estado usando mi dinero, finalmente se estaban peleando. Fue entonces cuando decidí hacer lo que había estado pensando. «No quiero quedarme con una familia que usa mi dinero sin pedírmelo», dije firmemente. «Así que Jaque, vamos a divorciarnos». Tanto Jaque como mi suegra trataron de detenerme, pero claro, lo intentarían. Volverían a ser pobres sin mí. Ya te he dado una vida lujosa durante 5 años, y ya no voy a ser amable contigo. Si no quieres darme el divorcio, te llevaré a los tribunales. Puedo conseguir tantos abogados como quiera. Asegúrate de tener un abogado que pueda manejar eso», les advertí. Por supuesto, no podían permitirse un abogado tan poderoso. Y les contaría todo sobre cómo destruyeron la caja fuerte para tratar de tomar mi dinero. Aunque no había dinero, lo que hicieron seguía siendo un crimen. Conozco a muchos abogados, y lucharía por esto tanto como pudiera. Estaba un poco haciendo faroles. Puedo conseguir un abogado, pero sé que no puedo hacer de mi suegra una criminal. Pero la amenaza los asustó tanto que aceptaron el divorcio. Tomé los electrodomésticos y otras cosas que había comprado para su casa y me fui. Con todos los muebles grandes y electrodomésticos desaparecidos, su casa probablemente estaba más pobre de lo que era antes de que yo me mudara con ellos. «Jamás vas a ganar dinero tomando lo que no es tuyo», dije en mi siguiente taller. Repetí que robar solo te trae daño al final. ¿Estaba Jaque escuchando lo que decía? Pero tenía razón. Ahora mi suegra y Jaque viven en una pobreza tal que es difícil llevar una vida normal. En cuanto a mí, he gastado mucho dinero y tiempo durante los últimos 5 años, pero como consultora, me alegra haber aprendido de esta experiencia. Si intentas engañar a las personas de esta manera, nada bueno saldrá de ello. Creo que fue una lección valiosa para mí compartir estas palabras de manera más convincente.